Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de introducción al manejo del software estadístico de R. En este video voy a hablar de herramientas que hay en R para trabajar con distribuciones, muestreos y números aleatorios, como bien dice el título. Y entonces, para ver a qué me refiero con distribuciones, vamos a ejecutar este comando que me abre esta página de ayuda del paquete stats, que viene por defecto con R, y que son una serie de funciones que tienen que ver con funciones de probabilidad o distribuciones de probabilidad, mejor dicho, como muchas súper conocidas, como la distribución binomial, la distribución de Poisson, la normal, etcétera. Vamos a tomar como ejemplo la función normal para este video, pero lo que se aplica para la función normal también es cierto para cualquiera de estas otras distribuciones que estamos viendo. Entonces abro la ayuda y lo que vemos es que la función, bajo el título, la distribución normal, hay cuatro funciones, ¿sí? dnorm, pnorm, qnorm y rnorm. Esas cuatro funciones todas devuelven valores diferentes, por supuesto, y aquí vamos a ver en este video las tres primeras funciones, y en el próximo video vamos a hablar sobre rnorm, ¿sí? Las tres primeras funciones se pueden representar gráficamente de esta forma. Como todos, o supongo que casi todos conocen, esta es la campana de la función normal, la campana de Gauss, llamada también, y es lo que se conoce como la PDF o función de densidad de probabilidad, y se calcula con dnorm, ¿sí? Obsérvese que tiene el prefijo d, que hace referencia a que esto es una densidad de probabilidad, y tiene sufijo norm, que es la abreviación de la distribución con la que estamos trabajando, y lo cual aplica para cualquier otra distribución, es decir, la misma regla sirve para todas las demás distribuciones que hay en R. En este caso, en los ejemplos que estoy utilizando aquí, estoy tratando de representar la distribución estándar, o Z también llamada, que tiene por parámetro mu 0 y parámetro sigma 1, es decir, esperanza 0, y la esperanza del desvío estándar es 1. Como sabrán, para un valor determinado x dentro del eje horizontal, ¿sí?, el área que se encuentra a la izquierda de x, es decir, desde este x1 hasta menos infinito, esta área que está aquí es el valor de la probabilidad de que si yo tomo una variable con esta distribución, ¿sí?, es la probabilidad de que esa variable caiga dentro en alguno de estos puntos, ¿sí?, dentro de este intervalo, ¿sí? Puede ir acá o hasta menos infinito, por supuesto. Bien, entonces si yo voy aumentando el x1 y calculando el área bajo la campana, voy a ir obteniendo distintas probabilidades asociadas a distintos valores de x, la variable del eje horizontal, ¿sí? Entonces, ese conjunto de integrales, digamos, es lo que se conoce como la función CDF, que en inglés sería Cumulative Density Function, que a medida que vamos moviendo el x hacia la derecha, como mostraba la flecha que está aquí, va a ir aumentando, siempre aumentando, hasta llegar a una asíntota en el valor 1. Bien, entonces si yo extrapolo y pongo el valor x1 aquí, el valor a, que habíamos marcado como el área sombreada, es el que se corresponde con ese x1, y va a estar en el eje Y en este lugar, ¿sí? Esto por supuesto es una función entonces que tiene su dominio en todos los valores reales, es decir, en toda la recta del eje X, ¿sí?, y tiene codominio en los valores entre 0 y 1, ¿sí? Está acotada entre estos dos extremos. Y por supuesto, como se habrán visto, en el valor 0, ¿sí?, se corresponde la probabilidad de 0,5, es decir,
es el lugar donde corta por la mitad la campana de Gauss, ¿sí? Por otro lado, lo que tenemos aquí abajo es la función quantiles, que bueno, por cierto, me olvidaba que la función CDF en R se calcula con rnorm, con pnorm, y el prefijo p, no sé realmente de dónde viene, pero una regla fácil para acordarse es que el resultado del pnorm es una probabilidad, es decir, un valor que está entre 0 y 1, ¿sí? Ahora sí, pasando a la función quantiles, se calcula con la función qnorm en R, y es la función inversa a la CDF, ¿sí? Es decir, si la CDF de x1 es A, es decir, yo sé que pnorm de x1, ¿sí?, es igual a A, entonces el qnorm de A es igual a x1, ¿sí? Eso es lo que se conoce como una función inversa en el sentido matemático, que se representa así: si esta es f, esta de aquí es f a la menos 1. Bien, y entonces lo que está escrito aquí lo podemos buscar acá abajo. Si este es a, entonces este valor que está aquí se debería corresponder con el x1, ¿sí? Bueno, estos son entonces las tres primeras funciones que aparecen asociadas a la distribución normal, ¿sí? Entonces, volviendo al R, podemos graficar fácilmente las tres funciones que estábamos viendo en la ilustración anterior. Aquí lo que hice fue primero crear un vector X con la función sec, que me genera una secuencia de valores entre menos 3,5 y 3,5, y luego creo el vector DI, ¿sí?, que es la densidad de probabilidad correspondiente a cada uno de estos valores de X, ¿sí? Entonces, bueno, con la función plot y algunos argumentos extra para que quede más lindo el gráfico, obtengo la campana de Gauss. Los otros gráficos se pueden calcular fácilmente. Por ejemplo, con pnorm puedo calcular la función CDF, como hemos visto anteriormente. Vamos a usar un comando muy parecido para crear la gráfica. Aquí corresponde con el CDF y pnorm, ¿sí? Como habíamos mostrado anteriormente, el codominio está entre 0 y 1, y el dominio está en todos los reales, en los X, aquí en esta gráfica. Y por último podemos hacer el inverso, ¿sí?, la función inversa, que, si recordarán, es la función qnorm, y vamos a ver si realmente funciona bien como inverso matemático o no. Entonces calculo el qnorm a partir de los pi, ¿sí? Y entonces nótese que en teoría este valor que voy a obtener, este vector que voy a tener qi, debería ser idéntico al vector x. Debería ser idéntico. Primero vamos a graficarlo. Voy a graficar este pi, qi en función de pi, quiero decir, ¿sí? Vamos a cambiar el título nada más. Y ahí lo tenemos, la función que habíamos visto antes, cuyo dominio está entre 0 y 1 y el codominio está en todos los reales. Ahora, ¿es igual qi al vector x? Bueno, vamos a calcular el promedio de la diferencia entre qi y x. Y como vemos, hay un pequeño error, no son exactamente iguales los dos vectores, pero esa diferencia es mínima, ¿sí? Estamos hablando de 2,5 por 10 a la menos 16, ¿sí? Es ridículamente pequeño el error. Es un error que ocurre debido al redondeo. Bien,
De hecho, si usamos la función al equal, que hace comparaciones de vectores con una tolerancia a estos errores determinada, de hecho es manipulable, lo que nos va a devolver es que nos va a devolver true, o sea, con este criterio todos los elementos de QI y de X son idénticos. Bien, por supuesto que si usamos identical nos va a ver que no es cierto, ya que hay pequeños errores de redondeo que se están tomando en cuenta. Bien, acá terminamos